Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un incidente que la verdad dio mucho de qué hablar. Un fallo de frenos crítico en plena carrera de Fórmula 1. Exacto. Tenemos fuentes que desmenuzan no solo qué pasó exactamente en la pista, sino también, la tecnología que se supone debe prevenir estas cosas y las complejidades que hay detrás, ¿no? Efectivamente. La información que manejamos nos permite ir un poquito más allá del titular. Vamos a analizar la telemetría de los frenos, cómo los equipos la usan, cómo deberían usarla, y por qué un fallo así, tan grave, pudo ocurrir, aparentemente sin un aviso previo desde el muro. Que esa es la gran intriga aquí. Exacto, ese es el meollo del asunto. No es solo que fallaran los frenos, sino el por qué parece que los sistemas de alerta, los datos que llegan en tiempo real, no evitaron que se llegara a una situación tan límite. Claro. Fue un fallo que no se podía prever. Una decisión, digamos, calculada de seguir. Un error al leer los datos. Nuestra misión hoy es como desarmar este evento, ¿no? Desde la estrategia que se estaba intentando hasta las implicaciones de seguridad y comunicación. A ver cómo se desenvuelve todo. Arranquemos por ponernos en contexto. Estamos hablando de una carrera en el circuito de Singapur que ya de por sí es exigente. Sí. El piloto involucrado, Lewis Hamilton, estaba intentando una estrategia que, se consideraba inteligente en ese momento. Buscaba crear un hueco, ¿no? Una ventaja sobre los demás. Así es, la idea era esa. Generar suficiente margen para, idealmente, hacer una parada en boxes que fuera gratis. O sea, sin perder posiciones reales en la pista. Una táctica agresiva, entonces, para sacar el máximo jugo al coche que tenía. Totalmente. Y bueno, aunque las fuentes comentan que quizás su rendimiento general esa temporada no estaba, digamos, a la altura de otros momentos suyos o comparado con compañeros en situaciones similares, Claro. nunca se puede descartar a un piloto como él. Siempre está ahí, ¿no? Buscando la oportunidad. Siempre peligroso. Precisamente. Un piloto así siempre intenta exprimir hasta la última gota, y la estrategia apuntaba a eso. Pero justo ahí, en medio de esa ejecución, cuando estaba apretando fuerte para abrir esa ventana... Ahí es cuando salta el problema. Y un problema grave. Grave, de verdad. El mensaje por radio fue directo, alarmante. No tengo frenos. Y los datos que tenemos confirman que no era una queja pasajera, ni una sensación leve. Para nada. La información de telemetría que se pudo analizar indica una pérdida de tiempo por vuelta descomunal. ¿De cuánto hablamos? Estamos hablando de 30 segundos, incluso más, en las vueltas finales comparado con un ritmo normal. Hay un dato que es demoledor. En una de esas vueltas clave, se reporta que estaba frenando 44 segundos. Más lento. 44 segundos. En el total de la vuelta. O sea, una diferencia bestial que te dice que el problema era catastrófico. Es casi inimaginable en F1. Y esto pasa, como decíamos, en Singapur. Un circuito que es conocido por ser una tortura para los frenos, ¿no es así? Es el escenario perfecto, digamos, para llevar los frenos al límite. Singapur tiene todo lo que los castiga. Es urbano, muchas curvas lentas, cerradas, que te obligan a frenadas muy fuertes y una detrás de otra. Ajá. Y a eso le sumas el calor, la humedad típica de allá. Y al ser urbano, con los muros tan cerca y velocidades medias no tan altas, la refrigeración por aire es mucho menor, ¿cierto? Los frenos no ventilan igual. Exactamente. Hay menos chance de que el aire se lleve todo ese calor que se genera con la fricción de los discos y las pastillas. Por eso los equipos le ponen tanto empeño a diseñar los conductos de refrigeración y a monitorear las temperaturas al detalle. Saben que Singapur es un punto rojo en el calendario para este componente. Entonces, si es un desafío tan conocido y tan monitoreado, ¿cómo funciona exactamente ese monitoreo? O sea, ¿qué ven los ingenieros en el muro para saber si algo anda mal antes de que el piloto grite por la radio? Bueno, acá es donde entra la telemetría avanzada. Los coches de F1 mandan una cantidad enorme de datos en tiempo real al box, y los frenos son una de las áreas más vigiladas. Me imagino. Hay muchísimos sensores, muchas métricas, pero una de las más visuales, digamos, y que ayuda mucho al diagnóstico, es la gráfica de brake stiffness, la rigidez del freno. Suena técnico. ¿Cómo se traduce eso a algo que puedan entender rápido en el muro? Imagínate un gráfico simple. En un eje tenés cuánto pisa el piloto el pedal, o sea, el recorrido, y en el otro,
cuánta presión hidráulica se genera en el sistema, la fuerza de frenado real. Ok. En condiciones normales, la relación es bastante lineal, constante. Pisas un poquito más, frena proporcionalmente más fuerte. La línea en el gráfico sube con una pendiente estable. ¿Se entiende? Entendido, sí. Una respuesta predecible del pedal. Eso mismo. Pero, si el sistema empieza a fallar, por ejemplo por un sobrecalentamiento muy bestia que afecta al líquido de frenos o a los componentes, esa línea empieza a caerse. La pendiente baja. Ah, Y esto significa que el piloto tiene que pisar el pedal mucho más a fondo, hacer más recorrido, para conseguir la misma frenada que antes. Es el indicador técnico de lo que el piloto siente como el pedal se va abajo. Pierde esa firmeza, se pone como esponjoso. ah. O sea que no es como un interruptor de prendido-apagado, sino que pueden ver esa degradación, quizás progresiva en la gráfica. Vuelta a vuelta, incluso sector a sector. Exacto. Y esto no debería ser una bandera roja enorme en las pantallas del box casi al instante. Debería serlo, sí. Esos datos llegan con una latencia mínima. Los ingenieros en el muro tienen esas gráficas actualizándose todo el tiempo. Y no solo ven la rigidez del pedal, también ven las temperaturas en varios puntos clave del sistema. Discos, pinzas. Usan sensores infrarrojos súper precisos que miden cientos de grados Celsius. Una temperatura que se dispara y no baja, combinada con una caída en la rigidez del pedal, son señales de alarma muy serias. Lo cual hace todavía más raro todo el incidente. Si tenían toda esa información que potencialmente mostraba una tendencia peligrosa, ¿por qué la reacción parece tan tardía o inexistente hasta que el piloto ya declara la emergencia total? Claro. Porque, insistimos, no fue un «cuidado, gestiona los frenos», fue un «no tengo frenos». Un grito casi desesperado. Ahí está el punto clave que analizan las fuentes. Un sobrecalentamiento normal, si es que existe tal cosa, se suele gestionar pidiéndole al piloto que levante un poco antes, que cambie el reparto de frenada hacia el eje que sufre menos, o que busque aire limpio para refrigerar mejor. Y con eso las temperaturas deberían bajar, o al menos estabilizarse, ¿no? Generalmente sí, pero lo que describió Hamilton y esa pérdida de tiempo tan brutal sugieren algo que fue más allá de un simple sobrecalentamiento que se puede gestionar. Parece un fallo más de fondo. Quizás el líquido de freno sirviendo o un daño físico en alguna parte. Exacto. Algo que comprometió la capacidad de frenar casi por completo. Por eso sorprende, según el análisis, que no hubiera una intervención desde el muro antes. Una orden clara de bajar el ritmo muchísimo o incluso de meterse a boxes antes de llegar a ese punto de no retorno. Sí, es extraño, desde fuera. ¿Y si descartamos el simple sobrecalentamiento como la única causa? ¿Qué otras hipótesis manejan las fuentes sobre el origen del problema? Pensando en que Hamilton estaba apretando tanto, ¿no? Bueno, una especulación bastante plausible que se menciona es la configuración del coche para esa fase de la carrera. Hamilton estaba intentando hacer vueltas rapidísimas, a un ritmo que las fuentes describen como casi de clasificación. ¿Tan rápido? Sí, quizá 2 o 3 segundos por vuelta más rápido de lo que sería un ritmo sostenible en ese momento. Entonces, es posible que la configuración aerodinámica, y en particular los conductos de refrigeración de los frenos, estuviera optimizada para stints más cortos, más agresivos, pero no para mantener ese nivel de exigencia vuelta tras vuelta, una detrás de otra. Entiendo. Como si hubieran apostado por una configuración que daba el máximo rendimiento con aire limpio para crear ese hueco. Exacto. Podría ser una explicación, sí, que la capacidad de los conductos para sacar el calor no fuera suficiente para la cantidad de energía térmica que se estaba generando a ese ritmo tan alto y sostenido. El sistema básicamente se cocinó. Pero, y aquí volvemos al punto que a mí me sigue haciendo ruido. Incluso si esa fue la causa raíz, una configuración demasiado al límite para la estrategia, la telemetría debería haberlo cantado igual, ¿no? Debería. Las temperaturas subiendo sin control, la rigidez del pedal cayendo en picada. ¿No debieron verlo venir en el muro, más allá de cuál fuera la causa exacta? Ese es el gran signo de interrogación que plantean las fuentes. Salvo que hubiera un fallo súbito, completamente impredecible de un componente específico que nunca se descarta del todo pero es menos común, los indicadores de telemetría tendrían que haber dado señales de advertencia muy claras.
Y con tiempo suficiente para reaccionar. Ya, la falta de una acción preventiva que viéramos desde afuera es lo que genera más preguntas definitivamente. Hacemos aquí una pequeña pausa en nuestro análisis técnico. Si están disfrutando de esta inmersión en los detalles del mundo motor aquí en Zona DRS, les recordamos que pueden suscribirse al canal en YouTube para no perderse futuros análisis y discusiones como esta. Continuamos desgranando este incidente. Retomando el hilo, entonces, esta aparente desconexión entre los datos que, suponemos, estaban disponibles y la acción que se tomó o no se tomó, nos lleva directo al tema de la seguridad. Claro. Si un equipo tiene indicadores claros de que un coche está perdiendo su capacidad fundamental para frenar, y potencialmente la FIA, la federación, también puede tener acceso a ciertos datos o ser alertada, ¿no debería la seguridad ser lo primero, por encima de todo? Suena lógico, ¿sí? Mantener un coche en pista así parece una locura, una temeridad. La fuente menciona una posible justificación que podrían haber barajado en el muro para no llamarlo a boxes de inmediato. ¿Cuál? Que quizás evaluaron que Hamilton no tenía tráfico cerca en ese momento crítico y que faltaban muy pocas vueltas para el final. Ah, claro. Es una línea de pensamiento posible en alta competición, ¿no? Evaluar el riesgo inmediato para el propio piloto y para los demás. Si no hay nadie cerca y la meta está ahí nomás, la tentación de intentar llegar es enorme. La fuente lo compara con un pinchazo lento. Sí, recuerdo esa analogía. Con un pinchazo que pierde aire de a poquito, rara vez se ordena parar de inmediato. El piloto intenta manejarlo, llegar a boxes si puede, o cruzar la meta si falta casi nada. Se asume un riesgo, digamos, controlado. Pero la comparación tiene sus límites, ¿verdad? Totalmente. Como bien dice la fuente, perder los frenos no es como un pinchazo lento. Es potencialmente la peor falla mecánica que puede tener un coche en términos de control. Es básico. La capacidad de detenerse o de reducir la velocidad es fundamental para la seguridad. El riesgo asociado es de una magnitud completamente diferente, no es comparable. Entonces, la decisión de Hamilton y del equipo de seguir en pista podría considerarse, desde un punto de vista reglamentario o de pura seguridad, demasiado arriesgada. Quizás hasta sancionable. Mira, hay argumentos fuertes para pensar que sí. El reglamento deportivo tiene reglas para retirar coches que se consideran peligrosos. Mantener un coche con un defecto tan grave en los frenos podría verse como una violación de esas normas. O, como mínimo, una decisión que puso en riesgo innecesario al piloto y potencialmente a otros. Claro. Pero acá es donde la cosa se complica, porque entran en juego la interpretación, la presión del momento, las reglas no escritas de la competición. Y en medio de todo eso está la comunicación del piloto. Hamilton fue clarísimo. No tengo frenos. Según el análisis de la fuente, fue esa la forma más, ¿cómo decirlo?, profesional de comunicarlo en ese contexto tan tenso. Acá la fuente mete un matiz súper interesante sobre qué se considera profesionalismo en estas situaciones límite. Y no siempre coincide con ser totalmente transparente. ¿Ah, sí? Desde la perspectiva de intentar salvar el resultado, de evitar una intervención externa inmediata, ser tan explícito quizás no fue lo más estratégico para el piloto y el equipo. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias podría haber tenido ser tan franco? Al decir no tengo frenos así, tan categórico, alerta inmediatamente a cualquiera que esté escuchando las radios, incluyendo a dirección de carrera y a los comisarios de la FIA. Ah, claro. Y eso podría haber disparado una respuesta inmediata que el equipo no quería. Por ejemplo, podrían haberle mostrado la bandera negra y naranja. La que te obliga a entrar a boxes a reparar. Exacto, porque indica un problema mecánico peligroso. O, como mínimo, podría haber generado una llamada directa de la FIA al equipo pidiendo explicaciones urgentes, lo que podría haber forzado una retirada antes de tiempo. Entiendo. O sea que al ser tan directo, básicamente se autodelató, ¿no? Limitando las opciones del equipo para intentar manejar la situación más discretamente y llegar al final como fuera. Precisamente, la fuente sugiere que un piloto quizás con más calle, ¿viste? O con más experiencia en navegar estas zonas grises por radio, podría haber elegido un lenguaje más ambiguo. ¿Algo como qué? No sé, algo como, tengo un problema con los frenos, el pedal está muy largo, estoy perdiendo eficacia de frenado. Mensajes que alertan al equipo del problema, pero que no son una admisión tan directa de una falla total que pueda obligar a la FIA a actuar. Da una idea de la complejidad. Se espera que el piloto informe bien de los problemas, pero al mismo tiempo hay como una expectativa de que intente llevar el coche a la meta como sea, maximizar el resultado. Es un equilibrio súper delicado. Es parte del juego a ese nivel, ¿no? Llegar a la meta, sumar puntos, aunque sea arrastrándose, a veces es la diferencia entre ganar o perder un campeonato.
Y la comunicación por radio es una herramienta clave en ese juego. No es solo técnica. Fascinante cómo la radio se convierte en mucho más que un canal técnico. Es una arena estratégica. Y la fuente lo contrasta con cómo otros pilotos usan la radio, ¿no es cierto? Totalmente. Menciona el ejemplo de Fernando Alonso, que es conocido por usar la radio de forma muy activa y a menudo, digamos, ofensiva, estratégicamente hablando. ¿En qué sentido? No necesariamente para reportar sus propios problemas de forma ambigua, sino para señalar muy claramente posibles infracciones de otros pilotos, peligros en pista creados por otros, o para presionar a dirección de carrera sobre ciertas situaciones. Para que tome nota. Claro. Usa la radio para asegurarse de que los comisarios estén al tanto de algo que le perjudica o que beneficia a un rival de forma dudosa. Para influir en las decisiones externas. Exactamente. Es una forma de usar la transparencia, pero de forma selectiva para su beneficio. La fuente incluso menciona cómo, a veces, un ingeniero puede pedirle a su piloto que reporte algo específico por radio, dile a Charlie, aunque el ingeniero ya lo haya visto en la telemetría o en las cámaras. ¿Para qué? Para que quede registro oficial en la transmisión, para que la FIA lo escuche y se sienta presionada a investigar o actuar. Es parte del juego. O sea, la radio es comunicación técnica, sí, pero también es estrategia pura, manejo de reglas, presión mediática y hasta un poco de teatro, ¿no? Se juega en tantos niveles a la vez. ¡Qué barbaridad! Es complejo, sí. Bueno, hagamos una recapitulación de este análisis tan detallado. Tuvimos un incidente grave, un fallo crítico en los frenos de un F1. La causa raíz probable, según las fuentes, podría estar ligada a una configuración del coche muy agresiva. Quizás demasiado para el ritmo que se intentó mantener en esa fase de la carrera, especialmente en un circuito tan demandante como Singapur. Un fallo que, y este es el punto que más llama la atención, debería haber sido precedido por señales de alarma muy claras en la telemetría que el equipo ve en tiempo real. Temperaturas disparadas, la rigidez del pedal cayendo. Exacto. Y eso genera serias dudas sobre por qué no hubo una reacción preventiva o una gestión diferente del riesgo desde el muro antes de llegar a la situación límite. Es la gran pregunta que queda flotando. Y finalmente, hemos visto cómo la comunicación del piloto en ese momento, no tengo frenos, y la decisión de seguir en pista se mueven en esa frontera tan fina y compleja. Entre la competitividad extrema, ese instinto de llevar el coche a meta a toda costa. Y las consideraciones de seguridad, que son fundamentales, tanto para él como para los demás. Nos deja pensando en la presión inmensa bajo la que trabajan todos en la Fórmula 1. Las decisiones que hay que tomar en segundos, no solo el piloto que siente el coche, sino también los ingenieros y estrategas en el muro. Que tienen que interpretar una avalancha de datos, calcular riesgos y beneficios todo el tiempo. Y todo en la búsqueda del mejor resultado posible. Es un entorno extremo. Es un recordatorio de que, a pesar de toda la tecnología increíblemente avanzada, con sensores para casi todo, el factor humano sigue siendo clave. La interpretación de esos datos, la confianza en el piloto, la gestión del riesgo, todo sigue dependiendo de decisiones humanas en momentos de tensión máxima. Un equilibrio delicado y fascinante, ¿sí? Donde la tecnología ayuda, informa, pero no siempre dicta la acción final de forma automática. Y para cerrar, dejamos una pregunta en el aire para quienes nos escuchan. Una reflexión que surge de todo esto. Teniendo en cuenta que los equipos tienen datos tan detallados sobre el estado de sus coches, datos que pueden predecir un peligro como un fallo grave de frenos, ¿debería existir un protocolo más estricto? O quizás una autoridad externa como la FIA, con poder para ordenar la retirada de un coche basándose solo en esos datos de telemetría, incluso si el equipo o el piloto quieren seguir. ¿Hasta qué punto la verdad de los datos debería prevalecer sobre la decisión humana cuando la seguridad está tan claramente en juego? Una cuestión profunda, ¿eh? Toca el núcleo de la relación entre tecnología, riesgo, responsabilidad y el espíritu mismo de la competición en el automovilismo de élite. Da para pensar largo y tendido. Exacto, una pregunta compleja para la reflexión. Agradecemos enormemente su compañía en esta exploración a fondo. No olviden suscribirse a Zona DRS en YouTube para más análisis detallados como este y para estar al día con nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima!